Buenas noches, queridos televidentes. Nuevamente, gracias por dejarnos penetrar en sus hogares con otro programa de Tu Salud Primero, auspiciado por el Holy Name Medical Center. Yo, el moderador Gilberto Gastel, y su amigo, le presento hoy al doctor Peter Caride, conocido gastroenterólogo por muchos años en nuestra comunidad, que sirve en diferentes hospitales, igual que tiene su propia localidad. Buenas noches, doctor Caride. Muchas gracias. Okay. Queremos hacerle varias preguntas. Sabemos que estamos en el centro del doctor Caride, que está aquí en la 90 y Kennedy Boulevard, donde él hace su propia endoscopía y colonoscopía. Pero queremos primero, antes de ver los diferentes instrumentos, etcétera, tú sabes que los pacientes son aprensivos sobre los procedimientos, y sabemos que los procedimientos son necesarios para los diagnósticos y evitar, por ejemplo, cáncer de estómago, esófago de Barrett, la acalasia, etcétera, etcétera. Y si tocamos en cada puntico, un puntico con su mayor efecto de intelecto, para que los televidentes sepan de qué enfermedades estamos hablando y cuál es el mejor tratamiento y diagnóstico, si te parece. ¿Sí? Okay. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Okay. Vamos a empezar primero que nada con la esofagitis. Una cosa es reflujo que todos padecemos a cierta edad, etcétera. Por favor. Bueno, la esofagitis, como has dicho ya, es secundario muchas veces, en la mayoría de los casos, a la acidez, el reflujo de ácido gástrico. El ácido gástrico se produce en el estómago para hacer la digestión de la comida, lo que uno ingiere. Y muchas veces, en muchos pacientes, en muchas personas, ese ácido gástrico sube hacia el esófago, porque el músculo que está entre el esófago y el estómago, se llama el esfínter, se relaja demasiado, permitiendo esos contenidos ácidos que suban, y eso le hace daño a las paredes por dentro del esófago. Y cuando se hace una endoscopía, una prueba, se puede ver que la persona tiene esa inflamación. Muchas veces hoy en día, muy comúnmente se usan los antiácidos, que son muy efectivos en disminuir el ácido estomacal para que uno siente ese malestar en el pecho que muchas veces da. Desde el punto de vista como gastroenterólogo y los pacientes que nos vienen a ver a nosotros, referidos por los médicos primarios como el doctor Gastel, es porque son personas que no solo tienen reflujo de ácido, sino el reflujo de ácido es muchas veces a la semana, o sea, la frecuencia muy frecuentemente, y eso puede causar daño de esófago permanente, un daño en particular que se llama el esófago de Barrett, que lo mencionó el doctor Gastel. Se llama el esófago de Barrett, el doctor Barrett fue el que descubrió esta condición, y es una condición que se encuentra del 10 al 15% de las personas que sufren de reflujo del ácido estomacal. Y es una condición que es muy importante reconocerlo, porque esas personas tienen que estar permanentemente tomando antiácidos para la prevención del cáncer del esófago. Las personas que tienen el esófago de Barrett, y de nuevo, vuelvo y le repito, solo es de un 10 a 15% de las personas que sufren de reflujo. Entre esas personas, un 10% pueden llegar a tener un carcinoma del esófago. Por eso es importante identificar las personas que tienen el Barrett, y la mejor forma de identificar a esas personas es con el uso de una endoscopía. ¿Cuáles son los síntomas de un carcinoma de esófago? Desafortunadamente, el carcinoma del esófago muchas veces ya cuando presenta con síntomas, desafortunadamente ya está muy avanzado, y por eso es que es tan importante reconocer cuando uno identifica que tiene mucho reflujo del ácido, o sea que sienta acidez y malestar, porque ya la vez que hay un carcinoma del esófago, la persona puede tener dificultad en tragar, han bajado de peso, quizá han tenido un sangramiento intestinal, y se puede identificar de esa forma, o simplemente en unos laboratorios que hace su médico, puede tener anemia, puede presentar de esa forma también. El peligro del carcinoma, en particular del esófago, también como en el del estómago, es que muchas veces ya la vez que haya síntomas y ya está muy avanzada la enfermedad. Y por eso que lo más importante es identificar antes de eso, cuando uno ya se siente con
con ataques de acidez muy frecuentemente, con un poco de dificultad en tragar, han bajado un poquito de peso, cosas así que uno puede identificar esto antes que ya esté muy adelantado. La calasia, como usted sabe, es otra enfermedad que causa similares en condición y se trata diferente, como sabemos. ¿Puede usted darnos? Seguro que sí. La calasia, gracias a Dios no es muy común, no se ve tanto, se ve mucho más reflujo del ácido, pero la calasia es una enfermedad que es lo opuesto al reflujo. ¿En qué sentido? El músculo que yo mencioné anteriormente, que cuando hay reflujo de ácido, que se relaja demasiado, permitiendo los contenidos gástricos que suban al esófago, en la calasia es lo opuesto. El músculo del esófago está demasiado cerrado, no se relaja nada para permitir que baje del esófago, el estómago, los contenidos que uno haya ingerido. Y eso con el tiempo, como está tan cerrado por tanto tiempo, aumenta la presión adentro del esófago y se va dilatando y se va acumulando los líquidos y las comidas en el esófago. Presenta como una acidez porque ya cuando una persona está en esas condiciones y tiene tantos contenidos en el esófago por tanto tiempo, eso ya le va causando daño a las paredes del esófago por dentro y uno va sintiendo acidez y ardentía muy parecido al reflujo. Pero como ha mencionado el doctor Gastel, el tratamiento es completamente diferente. Primero que nada, la calasia no es una malignidad ni un carcinoma, gracias a Dios, pero sí el tratamiento puede ser un poco más difícil. Siempre más fácil que un carcinoma, pero también difícil porque para corregir el problema se usa uno de dos métodos, uno de tres métodos. Uno son medicamentos que se pueden usar para relajar el músculo del esfínter del esófago, y esos medicamentos no son muy efectivos, pero ayudan, en particular si es una persona ya mayor que tiene muchos problemas médicos, que no es un buen candidato para operaciones. Es una forma que se puede tratar. La segunda forma es, como hacemos nosotros los gastroenterólogos, que se hace una endoscopía y se usan unos globos, como estamos haciendo una endoscopía, para dilatar ese músculo del esófago. El peligro de eso es que en el 2 o 3% de las personas se puede perforar el esófago cuando se va a dilatar ese músculo, porque es a base de presión muy fuerte. Eso es un peligro que sucede, pero en la mayoría de las veces, 97% de los casos, gracias a Dios, no sucede eso y la persona se cura, se puede decir. Y lo último sería una cirugía, una miotomía que se hace, que hoy en día también se hace laparoscópicamente, pero es una cirugía general, obviamente. Eso se reserva más para personas jóvenes que no tienen tantos problemas médicos, que son buenos candidatos para la cirugía, porque eso sí que es un tratamiento más definitivo para ayudar a esas personas. La calasia muchas veces presenta como el reflujo del ácido, pero el tratamiento y las causas son muy diferentes. Tomaremos un pequeño receso y volveremos otra vez con el doctor Caride. Manténgase en sintonía. Buenas noches, continuamos otra vez con el doctor Peter Caride, que estábamos teniendo la conversación sobre la esofagitis, el esófago de Barrett, la calasia, y vamos a continuar hacia abajo. Vamos a continuar sobre las úlceras gástricas y la condición que pueden causar úlceras gástricas, cómo es el tratamiento y los diferentes métodos de diagnósticos. Doctor Caride, háblenos sobre las úlceras gástricas, el H. pylori. Sabemos ya que es una bacteria diagnosticada, que se puede tratar, cómo se puede seguir después, saber por los diferentes métodos que hay si está erradicada la bacteria, etc. Muy buena pregunta. La bacteria se llama Helicobacter pylori y fue descubierta ya hace 30 años por unos médicos en Australia, y se confirmó y se ha comprobado que esa bacteria es la causa de úlceras gástricas y del duodeno en la mayoría de los casos. Es una bacteria, desafortunadamente, que es muy común. Se estima que más o menos la mitad de la población en este país, los Estados Unidos, tiene la bacteria en el estómago. Pero en el 80% de las personas esa bacteria no causa ninguna enfermedad ni enfermedades y no hay que darle ningún tratamiento. Es en el 20% de las personas que quedan que la bacteria puede causar gastritis, que es una inflamación del estómago en las paredes por dentro, y puede causar las úlceras estomacales. También está asociada con las úlceras del duodeno, del intestino delgado, el principio del intestino delgado.
Y en esas personas que han tenido úlceras o que tienen úlceras, o en personas que han tenido familiares con cáncer al estómago, o en pacientes que tienen síntomas estomacales como de dolores estomacales con el epigastrio, que sienten náuseas quizás, malestares, en esas personas se debe de erradicar la bacteria con un tratamiento. El tratamiento, como saben los pacientes que lo han tomado, es bastante difícil en el sentido de que es a base de antibióticos que son muy fuertes, por lo menos por 10 días, y hay algunos tratamientos que son hasta 28 días. Y esos antibióticos, y cualquiera de ustedes que lo han tomado sabe que los antibióticos pueden traerle náuseas, vómitos, dolores abdominales, malestares estomacales, pero es muy necesario porque si una persona tiene una úlcera estomacal o del duodeno asociada con esta bacteria y no erradicamos esa bacteria, la probabilidad que le vuelva una úlcera a ese paciente es un 70% durante el resto de la vida de esa persona. Si erradicamos la bacteria, la probabilidad que le vuelva una úlcera es un 5% nada más. Por eso es tan importante erradicar la bacteria. También es muy importante, después que se haya identificado la bacteria y después que se haya identificado que es una persona que se debe de eliminar la bacteria, es muy importante confirmar la erradicación de la bacteria. Y hay varios métodos que se usan. Sabemos que, por ejemplo, piensa que yo tengo H. pylori, fui tratado, vuelvo. ¿A qué tiempo tengo que volver? ¿A 2 meses? ¿Al mes? Para decirle al público. Muy buena pregunta y me alegro mucho que lo hayas hecho. El error nuestro muchas veces es, le damos un tratamiento al paciente para ver si la bacteria, el Helicobacter pylori, ha sido eliminada o no, y los traemos para atrás para confirmar con la prueba de soplar que hemos mencionado, de eso demasiado pronto y sigue positivo. Se demora de 3 a 4 meses para eliminar la bacteria del cuerpo del ser humano. Esa prueba para confirmar la erradicación se debe de esperar por lo menos 3 meses, pero para tener más seguridad yo siempre espero 4 meses. Después de los 4 meses, si la bacteria sigue positiva en el test de tapón, ¿trataría usted la bacteria y volvería a hacerlo en 4 meses o le haría el tratamiento de la endoscopía? ¿Cómo usted sigue ese tratamiento? No, si le persiste la bacteria al paciente, le vuelvo a dar un tratamiento, pero tiene que ser un tratamiento diferente. Otro error que se comete muchas veces es que le damos el mismo tratamiento al paciente. Obviamente ese tratamiento no ha funcionado porque la bacteria tiene resistencia a los antibióticos contenidos en el primer tratamiento. O se le da otro tratamiento con diferentes antibióticos. Y entonces esperamos de nuevo los 4 meses. Si a los 4 meses persistiera, ¿cuál es el próximo paso? Estamos hablando ya, gracias a Dios, de los casos que no se ven muy comunes, pero de nuevo se tratará, y también depende de lo que ha tenido el paciente. Si el paciente ha sido una persona que ha tenido úlcera o una persona que ha tenido cáncer al estómago, tenemos que tratar un tercer tratamiento para eliminar esa bacteria porque el riesgo de que le vuelva una úlcera es muy alto en esas personas. Si es un paciente que simplemente se le ha encontrado la bacteria y tenía un poco de gastritis, pero ya no tienen malestares estomacales y se sienten bien, se puede dejar la bacteria, porque como he mencionado al principio, el 80% de las personas que tienen la bacteria, y estamos hablando de un 50% de los adultos de este país, no tienen ningún problema con la bacteria y viven una vida normal. Si es una persona que ha tenido una gastritis, que tuvo síntomas, pero ya se le han quitado los síntomas con el tratamiento de los antiácidos que seguro se le han dado junto con el tratamiento de la bacteria, no necesariamente tenemos que perseguir en el tratamiento de la bacteria. ¿Cuánto tiempo después del tratamiento le mantendría usted el tratamiento de los antiácidos? De nuevo, después de un tratamiento para la bacteria, típicamente de 10 a 14 días con antibióticos, de nuevo, depende también si estamos tratando porque la persona tiene una úlcera o es una persona que ha tenido una gastritis hemorrágica, una gastritis muy avanzada. Pero por lo general yo le sigo el tratamiento con el antiácido después de los 10 o 14 días de antibiótico por 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Por varias razones, pero una de las principales es porque en 3 meses o en 12 semanas, si una persona tiene una úlcera que no sea muy grande, obviamente, que son los casos raros que son úlceras inmensas a veces que se ven del estómago, pero si es una úlcera de 1 o 2 centímetros,
el tratamiento de 12 semanas debe ser suficiente para sanar esa úlcera. El tratamiento sería por los 3 meses. Una cosa muy importante también que no lo mencioné y me alegro mucho que me haya hecho la pregunta, para hacer la prueba de soplar, para confirmar la erradicación del Helicobacter pylori, hay que estar sin tomar antiácidos por 2 semanas. Yo normalmente le doy un tratamiento 3 meses después que hemos dado el tratamiento para la bacteria y ya entonces suspendo el antiácido para poder hacer la prueba para confirmar si hemos erradicado la bacteria o no. Volveremos en unos instantes con el doctor Peter Caride. Manténgase en sintonía. Tu salud primero. Gracias por dejarnos penetrar en sus hogares otra vez. Seguimos con su segmento de Tu Salud Primero con el doctor Peter Caride, gastroenterólogo en el área de Hudson County y Bergen County. Peter, si nos mostraras los diferentes scopes que usamos para diagnosticar la... Como hemos hablado hasta ahora sobre la esofagitis y las úlceras estomacales, del duodeno y de la bacteria muy famosa, el Helicobacter pylori, te voy a mostrar primero lo que es una endoscopía y cómo que se hace este procedimiento. Una endoscopía es un procedimiento donde el paciente viene en ayuna, típicamente se hace por la mañana, el paciente viene en ayuna, nada de comer ni tomar después de las 12 de la noche, y vienen aquí al centro o al hospital, o donde sea, que le van a hacer el procedimiento. Siempre la persona que se va a hacer el procedimiento, el día del procedimiento no debe de manejar, no debe de trabajar, debe ser un día libre que tiene la persona y que alguien lo acompañe a la prueba. ¿Por qué? Porque cuando llegan aquí al centro, al hospital, obviamente aquí la van a admitir, le van a tomar un historial, las enfermeras le ponen un suero, entonces pasan al paciente aquí al cuarto de procedimientos, que aquí donde está el gastroenterólogo, en este caso sería yo, esperando al paciente, y este es el instrumento que se usa. El paciente pasa aquí al cuarto, le ponemos todos los monitores para el oxígeno, para la presión, le damos oxígeno a todos los pacientes, el anestesiólogo le pone el sedante, no es anestesia general, pero sí es un sedante donde el paciente va a quedar dormido típicamente por 10 o 15 minutos durante el procedimiento. Y este es el instrumento que se usa, obviamente en este momento no está conectado, pero esto aquí al final tiene una luz que se alumbra, bastante brillante que es, y se pasa por la boca y bajamos detrás de la garganta y bajamos al esófago, al estómago y al duodeno, que es el principio del intestino delgado. Y esas son las áreas que se ven en una endoscopía. ¿Qué frecuente en su trayectoria de gastroenterólogo ha visto usted la condición de rinitis plástica? Y si me puede dar algo para que ellos sepan también. Bueno, desafortunadamente la rinitis plástica ya es un cáncer bien avanzado, como usted lo sabe muy bien. Gracias a Dios, yo no lo he visto mucho en la práctica porque el cáncer del estómago no se ve muy comúnmente aquí en este país. En Asia, como en Japón, es mucho más común que en este país, pero sí lo hemos visto desafortunadamente. Una rinitis plástica ya es un carcinoma estomacal bien avanzado. Y es difícil de identificar a veces con endoscopía porque la realidad es que el estómago por dentro se puede decir que se ve casi normal o como si fuera una gastritis severa nada más. Y ha habido casos que se ha hecho biopsias y hasta en la biopsia no sale, porque a veces por las paredes de la parte de afuera del estómago y en una endoscopía estamos en la parte de adentro del estómago, a veces es muy difícil de identificar. Pero eso sí que ya es una condición donde esa persona desafortunadamente la prognosis no es favorable. Si pasamos a ver los otros scopes del colon, Okay. no hemos hablado del colon, pero hablaremos de él, ya que estamos aquí, Okay. los cuales son más grandes, Más largo. obviamente, Más largo. Okay. La endoscopía, no mencioné el procedimiento, en realidad se demora de 5 a 10 minutos, es relativamente fácil porque es más corto el esófago y el estómago, no es tan largo y es más derechito todo, no es como en el colon que voy a hablar ahora que hay muchas, se puede decir muchas curvas y es más largo el colon desde el anus al ciego, que es el principio del colon, que es lo que vemos en la colonoscopía.
Dependiendo de la persona, hay de 6 a 8 pies de intestino que hay que ver para identificar los pólipos y los tumores del colon. El instrumento, primero que nada, lo que notan es que es mucho más largo que la endoscopía. El scope de la endoscopía es 1 metro de largo, esto es 1,5 metros de largo. Aparte que esto es un poquito más grueso que la endoscopía, obviamente por la garganta siendo más estrecha, el instrumento tiene que ser más delgado, esto es un poquito más grueso en ese sentido. Pero es un instrumento muy parecido al otro en el sentido que tiene los mismos botones. Por aquí se pasan los alambres para cauterizar, para eliminar los pólipos, para hacer las biopsias a tumores en los pacientes que se encuentran en eso. También se pueden ligar los pólipos. Si uno está sangrando, igual que en la endoscopía, se puede pasar alambres para inyectar químicas para parar el sangramiento. La diferencia más grande simplemente es en cuanto al instrumento es lo largo que es. En cuanto a la preparación para la colonoscopía es muy diferente con la endoscopía. Para la colonoscopía, y yo sé que el doctor Castel, igual que yo, he oído las quejas de los pacientes, porque desafortunadamente para hacer la prueba correctamente y para que sea efectivo la prueba, el paciente tiene que estar limpio, no puede haber excremento en el colon. Y para llegar a ese punto, desafortunadamente hay que hacer un poco de sacrificio. El día antes de la prueba, el paciente tiene que pasarse el día completo a una dieta líquida. Es decir, desde que amanezca el día antes. Desayuno, almuerzo y comida líquidos nada más y preferiblemente que sean líquidos claros. Aparte de estar todo el día líquidos y pasar un poco de hambre, por la tarde y noche hay que tomar los purgantes. Que yo sé que hay muchas personas que están viendo este programa saben de lo que estoy hablando. Hay diferentes purgantes que se usan. Uno muy común es un galón de líquido que se llama GoLytely, TriLytely, NuLytely, son diferentes. Pero es un galón de líquido que los pacientes se toman sobre un periodo de 4 o 5 horas, que eso es para darle al paciente muchísima diarrea, para limpiar bien el colon. Porque lo más importante de la colonoscopía es la preparación. Si la persona está bien preparada, va a ser un examen mucho más afectuoso porque se va a poder ver las paredes del intestino mucho más y se puede ver lesiones que son más pequeñas. Son muy importantes la preparación. Otras preparaciones que existen, hay otra que se llama SUPREP, que son 2 botellitas de 6 onzas que se toman a diferentes horas de la tarde y de la noche antes, pero igual le va a dar muchísima diarrea a la persona. Es una noche bastante desagradable que pasan los pacientes. Al día siguiente vienen aquí al centro, al hospital, en ayuno, igual que la endoscopía. De nuevo no deben de trabajar o manejar ese día, alguien que lo acompañe a la prueba. De nuevo las enfermeras la esperan, le hacen la historia, el examen físico, le ponen los monitores, el suero, pasan aquí al cuarto, estoy yo aquí o el gastroenterólogo que sea en ese momento, con el anestesiólogo, otras enfermeras en el cuarto también, le ponen el sedante, es el mismo sedante que se usa en la endoscopía, o sea, no es una anestesia general, pero es un sedante donde la persona va a estar dormida por completo y va a estar un poco más de tiempo. Una colonoscopía se demora de 20 a 30 minutos dependiendo en el caso. Y queremos mantener el paciente dormido durante ese tiempo porque así está más relajado el paciente, es más fácil pasar el instrumento y obviamente no sienten dolor los pacientes. Y si no sienten dolor, va a ser más fácil para ellos igual, obviamente. Después que se hace la colonoscopía, igual que la endoscopía, se pasa a la área de recuperación, donde están, dependiendo de la edad de la persona y de los problemas médicos que quizás tengan, van a estar en recuperación de 20 a 45 minutos, más o menos el averaje, y después pasan por su casa el mismo día. Pero como todo, desafortunadamente tiene sus peligros. El peligro más común que se ve con una colonoscopía es una perforación del intestino. Eso sucede una vez de cada 1500 procedimientos que se haga del colon. Una perforación simplemente quiere decir que se perfora, se le abre un hueco a la pared del intestino. No es intencional, obviamente cualquier gastroenterólogo que le ha sucedido eso, no es algo que quiere pasar nadie, ni el paciente ni el médico, pero gracias a Dios se identifica y se puede resolver. Desafortunadamente en la mayoría de los casos hay que operar al paciente para poder corregir el problema. En algunos casos se dan antibióticos, se mantiene en ayuno el paciente un par de días, se pasa al hospital con antibióticos y la perforación puede cerrarse sola y no hay necesidad de operar. Pero en la mayoría de los casos hay que operar si eso sucede. Sangramiento a veces sucede después de una colonoscopía o después de una endoscopía. Uno le hace biopsias o quitan pólipos, eso puede sangrar también.
Son cosas que pueden suceder, pero gracias a Dios el beneficio de estos procedimientos es mucho más grande que los peligros. Muchas gracias, doctor Caride, y lo invitaremos para otro segmento si usted quiere volver a estar con nosotros. Un placer y me encantaría. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, queridos televidentes, hemos llegado al final de nuestro programa por esta noche. En el próximo segmento estaremos con el doctor Fernández Cos, ginecólogo del área, y abordaremos diferentes temas de ginecología y osteoporosis. Buenas noches, manténgase siempre en sintonía con Tu Salud Primero, auspiciado por el Holy Name Medical Center. Buenas noches. El anterior programa fue traído a ustedes gracias al gentil patrocinio de Holy Name Medical Center. Recuerde que nos puede seguir sintonizando a través de su canal comunitario de Cablevisión y Comcast.